El ejercicio 2 menciona, considera una calculadora simple que sabe solamente sumar, pero opera de forma especial. Esa calculadora, por la tecnología que usa, le permite memorizar solamente dos valores reales. Uno es el resultado actual y otro una entrada. Es una novedad que en vez de tener botones para escribir dígito a dígito un número, puedes escribir un valor de una sola vez. Cuando uno escribe un valor, esto se recuerda en la memoria que se denomina entrada. Tiene un botón de energía que al presionarlo cambia de encendido a apagado y viceversa. Cuidado, cuando se apaga pierde todo lo que estaba en memoria. Hay tres botones, uno para borrar, que pone toda la memoria en cero, otro para ver el resultado, que produce como salida el valor recordado como resultado actual. El último botón es para la operación de suma. Este al presionar produce que los dos valores de la memoria, resultado actual y entrada, se sumen, quedando, quedando el resultado como resultado actual y la entrada se pone en cero. Un momentito. Los ingenieros ya tienen todo construido en la circuitería. Los diseñadores ya tienen un bello acabado en aluminio con finas teclas en relieve. Solo falta que el programador termine el concepto de la calculadora para empotrar en este artefacto bellísimo. Ya se ha diseñado el modelo que representa la parte funcional de este objeto, imagino, creo que falta una L por ahí, cuyo código es, y ahí nos muestra el código, ¿no? A ver. Entonces dice public class calculadora, boolean encendida, resultado, entrada. Aquí está el constructor, aquí están las funciones, ¿no? Los métodos. Y dice por último, sobre la base de este diseño, la tarea es escribir la implementación del constructor, 20% de la nota, y escribir los métodos que se asocian a la botonería de este artefacto, 80% de la nota. Ok, bueno, aquí ya algo bueno, un punto a favor, es que nos está dando una base, ¿no? Recuerden ustedes de que lo que está en la parte superior generalmente son características, ¿no? Toda calculadora debe saber, debe tener el conocimiento de si está encendida o apagada, ¿no? Debe conocer el resultado y debe conocer la entrada. Eso de acuerdo al contexto del enunciado. Luego están acá el constructor, que yo les había mencionado, el constructor es un método especial. ¿Y para qué sirve ese constructor? Pues para darle significado a estos datos que están acá arriba, ¿no? Yo debería, eh, bueno, en el PCInt, en el DFD, existía la entrada por teclado, ¿no? Que eso era, digamos, nuestra forma de interactuar con nuestro algoritmo. Pero acá la forma de interactuar es a través del constructor, es decir, aquí yo debería ponerle los valores que quiero, o si es que necesito que me manden algún valor por teclado, entonces debería ponerlos dentro del paréntesis. Luego están acá los 5 métodos. Cada uno de ellos representa una acción. Como pueden ver son verbos, presionar, escribir, presionar, presionar, presionar. No todos son verbos, todos son acciones que la calculadora puede hacer. Entonces empezaremos por copiar esto a nuestro BlueJ. Vengo acá, nueva clase, calculadora. Calculadora. Esto en su examen lo que copiar este paso, ¿no? Ir typeando uno por uno. Pero va a ser un cachito, no voy a demorar mucho. Simplemente acá voy a ir añadiendo algunos comentarios para establecer las partes, ¿no? Un momentito, por favor. Admitir. Uy, dice que mi compu está por explotar. Espero no se esté viendo lajeado y espero me puedan escuchar bien. Y creo que Kevin tiene su micrófono activado. Ten cuidado, Kevin. Private boolean encendida. Private double resultado. Private double entrada. Luego acá está el constructor. Public calculadora.
que está en blanco. Y luego acá ya están los métodos. Public void, Ok, presionar. creo que no está grabando. ¿No estoy grabando? Sí, sí estoy grabando. 5 minutos va de grabación. Jeje. Presionar valor. No, presionar valor no. Presionar botón. Acá la vista ya me falla. Ahí. Sí, lo estoy grabando, Axel. No sé si fuiste tú el que me preguntó hace un cachito, pero sí, se está grabando. Acá. Yo estoy usando el OBS, así que aquí me dice que llevo 5 minutos de grabación. Presionar botón de energía. Energía. Esto va a hacer algo, quién sabe qué. Un momentito, por favor. Public void, escribir valor. Aquí va a llegar un valor. Y aquí dice que la entrada se va a volver este valor. Public void, presionar botón de suma. Que va a hacer algo. Public double, presionar botón, ver resultado. Luego public void, presionar botón, borrar. Creo que esos son todos, ¿no? 3, 5, ¿no? Ya están los 5. Entonces, esto es lo que han dejado, ¿no? Según toda la historia que nos han contado, que los ingenieros ya han trabajado en esto y nos han dejado una base para poder continuar con el trabajo, ¿no? ¿Cuál de todos estos ya estaría listo? Este de acá, ¿no? Este. Si se fijan, acá ya me está botando un error. Me está botando un error y me dice que me está faltando el retorno. ¿A qué hace referencia esto? Un poco para recordar. Cuando le salga esto, Missing Return Statement, eh, lo que significa es que este método, esta acción, se está comprometiendo a responder un número decimal. Entonces Java dice, ok, yo voy a esperar ese número decimal, pero ¿y dónde está? ¿No? ¿Cuál número decimal es el que yo tengo que mostrar? Entonces, como hay ese error, como no hay nada que tenga que mostrar, entonces Java se va a quejar, ¿no? ¿Cómo va a tener que funcionar todo esto? Eh, yo creo que el enunciado ya lo han debido leer, lo dejo por acá por si, digamos, alguno quiere seguir leyéndolo mientras voy explicando, aunque está un poco chiquito. Ahí. ¿En qué consiste esto? Pues tenemos la calculadora que tiene la información de si está encendida, cuál es el resultado, cuál es la entrada, ¿no? Entonces, ¿por dónde se tendría que empezar a resolver el ejercicio? ¿Por dónde es mejor atacar, digamos, acá? Yo lo que siempre recomendaría es empezar por los atributos, ¿no? Es decir, analizo el enunciado y digo, ¿qué cosas tiene toda calculadora? ¿No? Entonces uno diría botones o pantalla y no sé qué. Pero ¿qué cosas me sirven para este ejercicio? En este caso, ya el propio ejercicio nos ha dado la información. Es decir, yo ya no debería añadir mucho más acá. ¿Cuál es el segundo paso? Si es que yo ya he identificado los atributos, o como en este caso ya los tengo, genial. El siguiente paso sería trabajar en el constructor. Es decir, de alguna forma tengo que darle significado a esto. Es como decir ahora, yo sé que la calculadora va a tener el estado de saber si está encendido o no. Pero ¿y en qué estado está? Entonces aquí imagínense, cuando ustedes se compran una calculadora, ¿no? Y esto puede funcionar para varias cosas, cuando ustedes se compren un celular, por ejemplo, generalmente te lo van a entregar apagado en su cajita, ¿no? Obviamente después de hacer todas las pruebas. Entonces acá una calculadora cuando te entregan, pues te la entregan apagada. Entonces yo tengo acá la información de si está encendida o no. Entonces encendida va a ser igual false. ¿Por qué false? Porque no está encendida. La acabo de comprar, digamos, entonces pues está en su caja, bien encerrada, está apagada. Por lo tanto, ese es el significado que deberíamos darle.
Como está apagada, no tengo ningún resultado, ni tampoco he escrito nada para que me calcule. Por lo tanto, el resultado va a ser 0 y la entrada también va a ser 0. Ese es el significado que tendría que dar. Ahora, en este caso, pues uno diría en la matemática el 0 pues algo de significado tiene, que quizás es un poco incoherente. Yo lo que tendría que poner tal vez es que está vacío. Sí, pero aquí siempre fíjense qué tipo de dato está asociado. En este caso el resultado es un double. ¿Y qué representa un double en Java? Un número decimal. Por lo tanto, yo no le puedo poner que el resultado es vacío o que no existe o que no sé, que no hay nada. Yo tengo que hablar en términos de número, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más cercano en términos de número? Algo que no existe, pues el 0, ¿no? Entonces, eso es lo que yo estoy colocando. Una vez de que yo ya habría completado, pues, digamos, los atributos y constructor, entonces debería preocuparme por los métodos. En este caso, pues, nuevamente tenemos un poquito de ventaja porque ya nos lo han analizado, ya tenemos nosotros una base. Si no, pues habría que empezar a revisar el enunciado de nuevo y tratar de detectar los verbos, ¿no? ¿Qué acciones son las que me están pidiendo? Entonces, empecemos por el primero. Presionar botón de energía, ¿no? Es como que un interruptor. Encendido, apagado, encendido, apagado. Por lo tanto, aquí el mejor ejemplo pues es un interruptor, el de su cuarto, yo creo, la mayoría. A menos de que alguno lo tenga, no sé, touch o con el celular a través del Wi-Fi, no sé. Con todo esto de la tecnología, capaz alguno lo tiene. Este presionar botón de energía debería funcionar en forma de interruptor. Es decir, si está encendido, entonces apagarlo. Pero si está apagado, entonces encenderlo. Eso es lo que yo debería hacer. Ahora la pregunta es cómo lo hago. Si se fijan, eso que he anotado es prácticamente una pregunta. ¿Estará encendida la calculadora? Si me dice que sí, pues entonces tengo que apagar la acción opuesta. Si me dice que no está apagado, entonces tengo que, digo que no está encendido, entonces tengo que encenderlo. Por lo tanto, yo pregunto, if, ¿no? Eso también les había comentado, cuando yo quiero hacer preguntas en PCI Intent FD era la condicional, pero acá en Java lo que tengo que usar es el if. ¿Está encendido? Y encendido, o bueno, encendida, está encendida la calculadora, es decir, acá yo tengo la información, pero esta variable, esta información que está guardada acá, yo tengo que saber qué valores puede tener. Por ejemplo, acá tiene un false. Eso significaría algo negativo. Pero a mí, ¿qué me interesa? Saber si de verdad está encendida. Es decir, si está en true. Entonces, para comparar eso, le digo, ¿la variable encendida tendrá el valor de true? ¿No? ¿De verdad estará encendida? Si me dijera que sí, entonces va a entrar por acá. ¿Y qué voy a tener que hacer? Pues apagarla. Encendida igual false. El opuesto. Caso contrario, else. Aquí va a venir si es que la respuesta ha sido no. No había estado encendida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues encenderla. Igual true. Ahí está. Y eso de acá, pues vendría a ser esta parte, ¿no? Todo esto. Y así, eso es lo que habría que hacer. Controlar el valor que tiene la variable encendida y de acuerdo a eso preguntar, ¿no? ¿Estará guardando el valor de true? Es decir, ¿estará encendida la calculadora? Si me dice que sí, pues entonces con el botón de energía, cuando yo lo presione, se va a apagar la acción opuesta. Si por el contrario hubiera estado apagada, entonces ¿qué tengo que hacer? Encenderla.
Y listo. Entonces este método ya estaría completado. ¿Habrían formas más fáciles de hacerlo? Quizás, ¿no? Creo que se puede hacer en una línea nomás. Pero como estamos aprendiendo, lo estoy desglosando bastante, ¿no? Y estoy tratando de comentar qué es lo que hace cada parte, ¿no? Luego esto del escribir valor. Este del escribir valor ya estaría completado desde mi punto de vista. Y pasa un auto, espero no se haya escuchado. Ha pasado un auto como con el motor dañadísimo. Este escribir valor lo que dice es que cuando yo quiera ingresar algún número, entonces ese número se va a guardar en la memoria. ¿En qué parte de la memoria? En el dato que dice entrada, ¿no? Entonces, aquí yo voy a necesitar saber qué valor quiere guardar el usuario. Entonces, ese valor va a llegar como dato de entrada, es decir, lo va a ingresar por teclado el usuario. ¿Y qué voy a hacer yo? Pues lo voy a guardar en la memoria, es decir, en los atributos, en la parte de la entrada. Y listo. Aquí me ha faltado una N, creo, botón de suma. Jeje. Auxi, disculpa que le interrumpa. Arriba en el de presionar botón de energía, Ujú. en el if encendida igual a true, ¿así tenemos que ponerla? ¿O es solo un igual? No, esto es para comparar, ¿no? Esto es para comparar. Cuando ustedes hagan, a ver, espérenme, cachito. Si ustedes tienen aquí, por ejemplo, no sé, una variable entera, ¿no? Yo qué sé, número. Ya les había mencionado que aquí pueden probar ciertas instrucciones cuando tengan alguna duda. Entonces, aquí si yo le pongo un igual, entonces le digo a Java, oye Java, quiero que me guardes ese 5 y yo lo voy a conocer con el nombre de número. Entonces Java, como ven, hace caso, ¿no? Entonces cuando yo quiera saber cuánto vale ese número, me va a decir 5, es decir, Java se va a acordar. Pero cuando yo quiero hacer preguntas, ¿no? Cuando yo quiero hacer preguntas, por decir, no sé, me he olvidado cuánto vale mi número. Entonces, ¿número será mayor a 6? Esa es mi pregunta. Entonces Java me va a decir, no, eso es falso. Lo que sea que valga número, pues no es mayor a 6. Entonces yo aquí puedo seguir jugando con esto de las preguntas. El doble igual significaría si son el mismo valor, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Número tendrá el mismo valor que 5? Sí, ahí está. Eso es en formato de pregunta. Entonces cuando ustedes vean acá que tiene un solo igual, generalmente lo que estamos haciendo es guardar un valor en una variable. Es decir, para que la computadora lo recuerde. Cuando vean el doble igual, esto es en forma de pregunta. Es decir, yo le estoy preguntando si el valor que está al lado izquierdo es igual al valor que está en el lado derecho. Por lo tanto, acá en nuestra calculadora, ¿qué es lo que más nos servía? Saber si la variable encendida, su valor, lo que sea que valga, era igual a true. Es decir, si había estado encendida de verdad. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, Auxi, sí, Auxi. Ahora sí que... Ya, está bien, genial. Entonces, acá está en forma de pregunta, acá estoy guardando un valor, ¿no? Guardando un valor. Eso no se olvide. Ok. Si tienen alguna consulta mientras yo voy resolviendo el ejercicio, no se preocupen, interrúmpame con toda confianza. No, no me voy a enojar ni les voy a decir nada. Más bien, mejor que pregunten a que se queden con la duda. ¿Ok? Y aquí estoy viendo que me he olvidado una R. Rayos, no sé qué me pasa. Ok. Presionar botón de suma. ¿Qué es lo que dice el botón de suma? Leamos. El botón de suma dice, el último botón es para la operación de suma. Este, al presionar, produce que los dos valores de la memoria, es decir, el resultado actual y la entrada, se sumen, quedando el resultado como resultado actual y la entrada se pone en cero, ¿no? Entonces acá, cuando yo presiono el valor de suma, esto lo voy a aumentar un poquito, ahí, lo que yo tengo que hacer es sumar dos valores. ¿Cuáles dos valores?
el de resultado y el de entrada, ¿no? Entonces acá voy a tener un double, digamos, resultado final, le voy a poner, que va a ser igual a ¿qué? A la suma de resultado más, ahí he puesto en el método equivocado, chale, era en este, aquí, más entrada. Es decir, tengo que sumarlos ambos y como son dos números, pues el resultado va a dar un nuevo número. Ese nuevo número yo tengo que cerciorarme de dónde se va a guardar. En este caso se va a guardar en una variable llamada resultado final. ¿Qué es lo que dice después? Una vez que lo sume, ese resultado final tiene que ser el nuevo resultado, es decir, tiene que guardarse en la memoria de la calculadora, ¿no? Recuerden que resultado y entrada serían datos que tiene la propia calculadora en su memoria. Entonces, resultado va a ser igual al resultado final. Luego dice que la entrada debe ponerse en 0. Entonces, entrada va a ser igual 0. Tal cual como dicen las instrucciones, ¿no? Entonces, el resultado actual y la entrada se suman. Acá, esto, ¿no? Eso de ahí va a producir un nuevo resultado. Uy, un momentito, por favor. Admitimos. Entonces, ese nuevo resultado tiene que ser el que se guarde en la memoria de la calculadora. ¿Dónde se tiene que guardar? En el dato resultado. ¿Qué va a pasar con la entrada? Se tiene que volver 0, se tiene que vaciar. Entonces he seguido las instrucciones, tal cual. Y listo, creo que eso ya es todo con el tema del presionar botón de suma. ¿Qué pasa con este presionar botón ver resultado? Aquí lo único que yo quiero es que al presionar ese botón, pues me muestre la información de cuánto es el resultado, tal cual como dice acá. Hay otro botón para ver el resultado que produce como salida el valor recordado como resultado actual. Esto de acá prácticamente es un método de acceso o como nosotros también lo conocemos, un getter. Este otro, por el contrario, porque también les había dicho que quedaba completo, que ya estaba completo, es un método de modificación, o lo que nosotros también conocemos como setter. ¿Por qué este es un método de modificación? Porque yo estoy dando un valor, un nuevo dato, y ese dato está afectando directamente a un atributo, acá. ¿Por qué este otro es un método de acceso? Porque yo necesito conocer un valor, ¿y ese valor qué es? Un atributo, es decir, el resultado. Entonces, estos métodos de acceso, si ustedes recuerdan, son simplemente un return, y lo que esté buscando. En este caso que estoy buscando el resultado. Nada más. Luego dice que existe un botón de presionar botón borrar, ¿no? O bueno, un botón para borrar. Ese botón borrar dice que pone toda la memoria en 0. ¿Y qué cosas tengo yo en mi memoria? Pues el resultado, que tengo que ponerlo en 0. Y tengo el... sí. No, estaba pensando sobre encendida, pero creo que no. Entrada va a ser 0. Sí, creo que eso nomás. Entonces ha borrado toda la memoria. Y bueno, lo he compilado porque ya mi mente va un paso adelante. Lo he compilado sin querer, pero como ven acá dice el clase compilada no hay errores, ¿no? Lo vuelvo a compilar por si acaso. Entonces no hay errores. Por lo menos todo lo que he escrito está sin ningún error de sintaxis, ¿no? Ahora de que funcione eso es otra cosa. Pero que compile por lo menos ya es un buen resultado. ¿Qué más? No sé si había alguna condición más por acá que me esté olvidando. A ver, dice métodos. Creo que no. A ver.
Me voy a fijar igual por si acaso. Tiene un botón de energía que presiona. Cuidado, que cuando se apaga pierde todo lo que estaba en memoria. Ok, entonces aquí falta una condición más. Que si se tiene que apagar, todo lo que estaba en memoria se pierde, ¿no? Entonces vengo acá. ¿Y cuál es el que puede apagar la calculadora? Este de aquí, ¿no? Este método, el de presionar botón. Entonces, si estaba encendida la calculadora, tengo que apagarlo. Pero al apagarlo dice que se pierde toda la información. Si se apaga, se pierde toda la información. ¿Y qué información tengo? Pues tengo el método, tengo el dato del resultado, que de momento sería 0, y la entrada, que también va a ser 0, ¿no? Es decir, se han perdido. Y compilamos, todo bien. Ahí está. Y creo que eso es todo. Si no me he olvidado alguna condición más por ahí, creo que eso es todo. Sí, creo que es todo. Creo que hace tal vez falta una condición más por ahí, pero ya después les explico. Entonces revisemos, ¿no? Me estoy creando acá una calculadora, acabo de comprarla, digamos, de la tienda. Entonces lo primero que tendría que hacer, fíjense acá, le hago doble clic y me dice está encendida, false. ¿Por qué false? Porque no la he encendido. Resultado 0, entrada 0. Un momentito, por favor. Admitimos. Cerrar. Le hago clic, entonces para encenderla, ¿qué tengo que hacer? Presionar el botón de energía. Le hago clic y ahora si me fijo, me dice encendida true. Es decir, ya se encendió la calculadora, ya puedo trabajar con ello. ¿Qué más? Voy a escribir un valor en la calculadora, yo que sé, digamos 123. Aceptar. Ahora, ese 123 se ha debido guardar como entrada. Veamos si es así. Ahí está. 123 es la entrada que yo he ingresado en mi calculadora. ¿Qué es lo siguiente? Si aprieto el botón de suma, si presiono el botón de suma, se tendría que sumar la entrada, es decir, el 123, con el resultado, que estaba guardando un 0. Es decir, va a dar un 123. Ahí está. Y al realizar la suma, la entrada debería borrarse. Veamos si eso ha pasado. Ahí está. El resultado de la suma. El resultado antes era 0 y la entrada era 123. 123 más 0 da como resultado 123. Y como he realizado una suma, entonces la entrada debe limpiarse, ¿no? Debe quedar vacía. Si ahora yo quiero realizar otra suma, yo qué sé, le voy a añadir un valor, voy a ingresar el 100 por decir, ahí está. Entonces fíjense, ahora la entrada dice que es 100. ¿Qué pasa si yo presiono el botón de suma? De suma, ahí está. Ahora me dice que es 223, ¿no? Entonces tiene sentido. 123 más 100 ha dado el resultado correcto y la entrada se ha limpiado. ¿Qué pasa si todos estos valores ya no me sirven? Entonces presiono el botón de borrar. Eso debería dejar limpiecita mi calculadora. Y ahí está, tal cual, lo ha dejado limpio. Si me fijo ahora, ay caray, ¿qué más me falta ver? El botón de ver resultado, ¿no? Entonces voy a poner acá el, no sé, el 5, un valor chiquito. Voy a apretar la suma y ahí, como ven, el resultado tendría que ser 5. ¿Por qué 5? Porque justo lo borré todos los datos, entonces todo estaba 0, 0. He añadido el 5, entonces eso se habría vuelto mi entrada. He presionado el botón de sumar, entonces 0 más 5 da como resultado, como nuevo resultado, 5. ¿Qué pasa si yo quiero verlo? Presiono el botón de ver resultado.
Y ahí me dice tu resultado es 5. Genial. Ahí está. Entonces nuestra calculadora ya está funcionando. ¿Qué sería lo próximo que deberíamos trabajar? ¿Qué pasa si yo la apago? ¿No? ¿Dónde está? Presionar botón de energía. Entonces, como yo la he apagado, me dice aquí encendida false. El resultado es 0 y la entrada es 0. Sin embargo, estos métodos de acá, estas acciones, todavía pueden seguir funcionando. Por ejemplo, si yo escribo un valor, yo que sé, 500, yo sé que la calculadora está apagada, pero cuando escribo el 500, se ha guardado. Cosa que no debería pasar porque en realidad no está encendida la calculadora. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo puedo controlar eso? ¿Cómo puedo evitar esos problemas? Simple. Cuando yo quiera escribir el valor, aquí les digo, no, esto ya es un pequeño detalle, ¿no? Si hubieran dejado el ejercicio así, tal cual, y lo hubieran entregado tal vez en su examen, yo creo que les hubiera puesto toda la nota, ¿no? Les hubiera puesto todos los puntos. Pero para explicarles cómo podrían hacer esto, si es que en algún momento tienen algún ejercicio similar, yo tengo que consultar aquí, ¿la calculadora estará encendida? Si está encendida, pues entonces el valor que yo he ingresado, pues se tiene que guardar. Pero si no está encendida, entonces no hago naranjas, ¿no? Por lo tanto, aquí mi pregunta es, ¿está encendida la calculadora? Si me dice que sí, entonces pues la entrada se tiene que guardar, ¿no? O bueno, este valor se tiene que guardar en la entrada. Si me dijera que no, entonces no tengo nada más que hacer, ¿no? Esto sería lo mismo que poner acá un else y dejarlo en blanco. Hago nada. Ahí está, tal cual. Después, cuando yo presiono el botón de suma, pues quizás aquí no es necesario guardar nada. No, creo que aquí no es importante. El que más podría afectar es este, ¿no? Porque aquí ya se empezarían a guardar valores distintos de los que yo tendría que estar manejando, que serían los ceros. Y creo que eso es todo. Entonces vengo acá, una nueva calculadora de la tienda. Y como vemos acá está apagada y claro sus valores siguen siendo 0. Pero ¿qué pasaría si es que yo pues trato de hacerme el vivo y le pongo acá 500, digamos, ¿no? Le voy a tratar de ingresar 500 a mi calculadora. Ese 500, como ven, ya no se guarda, ¿no? No está funcionando. Antes sí, antes sí. Y si yo trato de sumar, pues 0 más 0 va a seguir dando 0. Si trato de ver el resultado sigue siendo 0. Entonces no va a afectar en nada, ¿no? Quizás en el único lugar donde deberíamos haber controlado era en este método, ¿no? En este método de modificación. El resto no va a afectarse en nada. Y listo. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta. Una pregunta, en el if y else para introducir un valor si está encendido, en Ujú. el else le podemos poner algún texto o algo que arroje. Puede ser, depende de ustedes. Aquí es al gusto del cliente. Si ustedes quieren pueden ponerle acá un system.out.println y ponerle un mensajito, ¿no? De decirle la calculadora está apagada. Punto. ¿No? Depende de ustedes, no hay problema con eso. Lo correcto sería que con que no haga nada, está bien, ¿no? Y a ver, aquí por ejemplo la calculadora está apagada. Y si yo trato de escribirle un valor, por decir 500, entonces ahí me salta, ¿no? Aquí está la consola. Y me dice la calculadora está apagada. Como ven, también sería válido. Y listo. Entonces ese era el ejercicio 2. Que, bueno, aquí dice que valía un punto. Pero bueno, yo
yo creo que tendría su porcentaje, ¿no? Pasando al ejercicio 3, ¿no? A la pregunta 3. ¿Qué es lo que dice esto? Dice, a ver, déjenme aquí calibrar el zoom para que se vea lo más amplio posible. Dice, los noves son entes numéricos de 3 dígitos cuando nacen. Todo nove tiene la habilidad de ejercitarse y así pueden reducir su cantidad de dígitos. Los noves no pueden estar exentos de las estrictas normas de la estética, y a lo que aspira un nove es a llegar a ser un ente de un dígito y con un valor inferior a 9. Cada vez que un nove se ejercita, su metabolismo funciona como sigue, ¿no? Como lo siguiente. Se suman sus dígitos de las centenas y de las unidades y se resta el dígito de las decenas. El resultado siempre debe considerarse como el valor absoluto. Si el resultado es menor a 9, el nove ya alcanzó su objetivo, pero si no fuera así, al resultado se le multiplica por el dígito de las decenas y se le resta 5. Por obvias razones, un objeto nove puede ejercitarse las veces que quiera hasta llegar a su objetivo. Cada vez que ejercita el valor que lo representa cambia, considerando la descripción previa. Cuando nace un nove, se define su característica numeral de manera aleatoria, con un valor que es de siempre 3 dígitos, que además es entero positivo, es decir, a tiempo de creación todo nove aleatoriamente tiene un valor de 100 entre 100 y 999. Dado este contexto, se pide diseñar la clase que representa todo objeto de la clase nove, 25% de la nota, implementar el constructor, método ejercitar, ok. Ya, este ejercicio normal, si es que no han podido resolverlo. No se asusten, ¿no? ¿Cuál es la parte que quizás les habría podido perjudicar? Esto, ¿no? Lo que dice de manera aleatoria. Esto yo creo que es el punto en el que tal vez han podido sufrir un poquito más. Pero yo creo que si ustedes obviaban ese paso de decir, bueno, no puedo sacar el número aleatorio, pero sé que va a ser un número de 3 dígitos. Entonces esto yo creo podían haberlo hecho. Ese es mi punto de vista, ¿no? Ahora esto del aleatorio, ¿cómo funciona? Eso sí se los tengo que explicar con el OneNote. Y bueno, pasa ahí el de la moto, ¿no? Que espero no se haya escuchado. Uy, eso es otra cosa. Es el examen de otro grupo. A ver, este creo que está en blanco. Entonces, a ver, déjenme poner acá las líneas. Ahí está. Ya. ¿Qué es lo que les voy a explicar ahora? Algo importante que nosotros tenemos que manejar, pues, o bueno, que tenemos que conocer por lo menos para saber cuándo utilizarlo, es, sí, lo voy a poner el título nomás. Es la librería MAT. Quizás alguno ya lo conozca, quizás otros no. Tal vez la Lisen lo mencionó en algún momento. Esta librería MAT, ¿en qué consiste? Java, pues es un lenguaje de programación que lleva años de vida. Y durante todos esos años, obviamente ha habido momentos en los que se los ha utilizado para diferentes cosas. Una de ellas ha sido para los cálculos matemáticos. Y aquí, digamos, si yo pregunto cómo se calcula el seno de un ángulo o el coseno de un ángulo, de seguro muy pocos de ustedes, yo diría tal vez ninguno, va a saber cómo calcularlo manualmente, ¿no? Es muy complicado. Entonces, si un programador por alguna razón ha necesitado obtener o ha necesitado sacar el seno, coseno de un ángulo, hacerlo manualmente ha debido ser todo un martirio. Entonces, la librería MAT, ¿qué es? Es un conjunto de funciones matemáticas.
matemáticas. Es decir, en su interior existen muchos algoritmos que te ayudan a calcular varias cosas referentes a las matemáticas. Entre ellas, pues está seno, está coseno, está tangente, creo que también está el seno hiperbólico, si no estoy mal, seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólica. Está también la raíz cuadrada, que es el SQRT, así se llama en inglés, square de cuadrado, root de raíz, ¿no? Raíz cuadrada. Está también el exponente, que es POU. Eso de acá lo voy a poner en español por si acaso, raíz cuadrada. Está también acá la potencia, potencia. Aquí esta O me ha salido medio mal. Potencia, eso es potencia. Y hay varias cosas más. Hay el round también, round. Eso también creo que es importante. Esto es para redondear un decimal. Redondear. Y entre ellos existe uno que es el random, que sirve para sacar un número aleatorio. ¿Cómo lo hará? Pues tiene su explicación, pero digamos que de momento no nos interesa, porque con que él sepa responderme un número aleatorio, yo estoy tranquilo. Con que él sepa calcularme la raíz cuadrada de algún número, yo estoy tranquilo. La potencia o el redondeo de algún número, yo estoy tranquilo. ¿Cómo lo hará? No sé. La cosa es de que me lo haga. Eso. Entonces, esta librería MAT contiene en su interior muchas operaciones que de seguro les van a ser muy útiles y la idea es de cómo utilizarlas. Para utilizarlas, lo único que hay que hacer es escribir MAT, así, tal cual, MAT, puntito, y acá lo que ustedes tienen que colocar es aquella operación que necesiten. Aquella operación que necesiten, sea lo que sea que pueda hacer MAT. Y acá dentro de los paréntesis, algunos necesitan más información, algunos no, así que depende mucho de qué estén tratando de hacer. Por ejemplo, el seno de un ángulo, pues obviamente va a necesitar el ángulo. La potencia, por ejemplo, si yo quiero elevar 2 al cubo, pues entonces le tengo que mandar el 2 y le tengo que mandar el 3, ¿no? 2 al cubo. En cambio, el aleatorio, el número aleatorio, no necesita que le avise algo. Simplemente quiero que sea un número aleatorio y ya. No interesa. Y ahí está el de la moto de nuevo, ¿no? Es como decir, pónganme atención. Tengo moto. Librería mat. Ahí está. Entonces voy a crear esta clase, librería mat, para irles explicando algunas cosas, algunas operaciones que tenga. Voy a tratar de hacerlo rápido, cosa de que alcance a resolver el ejercicio 3. Una de ellas es como les había dicho, la potencia. Potencia. ¿Y cómo funciona la potencia? Recuerden que la potencia es un número a elevado a la b. Entonces, por decir int a, o si quieren base, tal vez no sé, les resulta más cómodo llamarlo así, int exponente. Una base elevado a un exponente. ¿Esto qué debería retornarme? Si yo estoy haciendo una potencia, la potencia es como que multiplicaciones sucesivas, entonces un número elevado a otro número, lo que me va a dar es otro número. Así que digamos que acá el resultado que yo esperaría es un int, ¿no? Un número. ¿Cómo voy a hacer eso? Fíjense acá, me dice que me falta el resultado. Entonces, mi resultado
va a ser de momento 0. Y cuando yo tenga ya el resultado, pues lo voy a retornar. Ahora, ¿cómo hago para que la librería math me ayude con este cálculo? Porque la potencia tal vez ustedes lo pueden resolver con un for, ¿no? O con un ciclo por ahí, ¿no? Pero yo quiero usar la librería math en este caso. Lo que tengo que hacer es decir math punto. Y aquí después del punto ustedes pueden apretar control espacio. Y fíjense, ahí me saca toda la información. ¿Cuál es el que yo necesito? POW, como les había mencionado. Y aquí pues el que guste lo puede ir leyendo de este otro lado o lo traduce, ¿no? Lo puede copiar y pegar. Dice, retorna el valor del primer argumento elevado a la potencia del segundo argumento, ¿no? Es decir, a elevado a la b. Casos especiales. Si el segundo argumento es positivo o negativo 0, entonces el resultado va a ser 1. Es decir, un número cualquiera elevado a 0, sea 0 positivo o menos 0, si es que a alguien se le ocurre, entonces va a seguir dando 1. Si el segundo argumento fuera 1, entonces el resultado es el mismo argumento. Tiene sentido. Si el segundo argumento fuera un número que no existe, por decir la raíz de un número negativo, puede pasar, entonces el resultado no va a poder calcularse, ¿no? Dice NaN, not a number, significa eso. Pero bueno, eso para el que quiera leer un poco, sería, digamos, parte de la documentación. ¿Qué es lo único que yo me tengo que preocupar acá? Que el primer valor tiene que ser la base y el segundo valor el exponente. Nada más. Punto y coma. Sin embargo, aquí obviamente el control espacio ayuda bastante. Si se fijan acá, dice que se llama POW, este método, y que utiliza dos números decimales, ¿no? Dos números decimales. Pero yo estoy utilizando dos números enteros. Entonces, ¿funcionará? Sí, sí va a funcionar. Porque, pues, aquí muy a lo de, no sé, muy a lo de bajo la misma estrella, siempre utilizo ese ejemplo, el, el dominio de los números decimales es mucho más grande que el de los enteros, ¿no? Por más de que los números sean infinitos, obviamente hay infinitos más grandes que otros infinitos, como diría en la novela, eh, el dominio de los números enteros es más pequeño que el de los decimales. Entonces es por eso que acá siempre van a tratar de que pues, este método funcione para la mayor cantidad de datos, es decir, para doubles. Pero ¿qué pasa si yo le estoy mandando números enteros? Es un subconjunto en realidad. Entonces, pues está bien, no hay problema. Recordemos que si yo manejo el 5, eso también se puede interpretar como 5.0. Es decir, lo he vuelto decimal, ¿no? Entonces Java hace esa conversión, esa pequeña conversión por mí. ¿Qué es lo segundo que quiero explicar? Que aquí a este otro lado dice double, al ladito izquierdo del nombre. Y acá cuando yo estoy revisando mi método, al ladito izquierdo está lo que yo esperaría como respuesta. Entonces, este método POW nos dice que su respuesta va a ser de tipo double. Aquí a la izquierda también lo pueden ver por si acaso. Entonces, ese double en realidad es la potencia que yo estoy calculando. Por lo tanto, debería yo guardarlo en algún lado, digamos en mi resultado. Pero acá me va a empezar a botar error. ¿Por qué? Me dice tipos incompatibles, posible pérdida de conversión de decimal a entero. Y tiene razón. ¿Qué pasa si el resultado por alguna extraña razón ha salido, yo qué sé, 5.9? Entonces Java no va a saber qué tiene que hacer. O redondearlo al inmediato superior o al inferior. O depende de, no sé, del decimal. No va a saber qué hacer. Entonces lo mejor es de que yo me acomode a la forma en que trabaja este método, double. Por lo tanto acá esto va a ser un double y esto va a ser un double. Listo. Y fíjense, ya no me bota el error. Compilar.
Entonces acá ya tengo un método utilizando la librería math que me calcula la potencia. Yo qué sé, por ejemplo, 2 a la 10, eso si no estoy mal es 1024. Ahí está, 1024, tal cual. Listo. Y ya está. Todo esto sin sudar, sin tener ni una gota de sudor, ¿no? Sin sudar nada. ¿Todo por qué? Porque ya existe esta funcionalidad en la librería math. Ahora, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, quisiera hacer el del aleatorio? Public aleatorio. Como les había dicho, no necesito nada. Si me fijo la librería math, punto, y después del punto, control espacio, aquí hay un montón de cosas. El que guste lo puede ir leyendo uno por uno, ¿no? Hay algunos que no dicen nada, pero hay otros que sí tienen su explicación, como estos. ¿Cuál es el que yo necesito? Random. Ahí está. ¿Y qué es lo que dice este random? Retorna un número decimal, un valor decimal positivo, con signo positivo, mayor o igual a 0 y menor que 1. Entonces, nótese los términos que está utilizando. Mayor o igual que 0 y menor que 1. Es decir, el último valor posible que me va a poder dar este aleatorio es, digamos, 0.9999999. Así, ¿no? El 1 nunca va a salir. Pero el 0 sí puede salir. Entonces este math random va a devolver un número aleatorio. Sin embargo, ¿qué tipo de número va a ser? Ay, caray. Va a ser de tipo double. Entonces acá yo tengo que guardarlo. Double aleatorio. O double n le voy a poner, ¿no? Para que no coincida con el nombre que tenemos acá arriba. Ok. Entonces, si yo quiero retornar ese número, ese aleatorio, le tengo que decir acá al método que va a dar una respuesta de tipo decimal. Return n. Y como ven, compila. ¿No? Ahí está. Y ahora si yo quisiera utilizarlo, fíjense, aleatorio, y me responde 0.3493, ¿no? Y varios dígitos más. Si ahora vuelvo a pedir, ahora me dice 0.2466. Si ahora vuelvo a pedir, ay caray, 0.20 y no sé qué, ¿no? Entonces, este math random nos va a entregar un valor entre 0, ¿no? Simbología de intervalos, esto es cerrado, hasta 1, pero el 1 nunca lo toca, es decir, abierto, ¿no? O creo que esto a veces hasta con paréntesis lo suelen manejar, pero bueno. ¿Qué pasa si yo en realidad no quiero un número que esté entre 0 y 1? Yo quiero un número que esté dentro de un rango. Por decir, yo quiero que esté entre el rango de 0 a 100, ¿no? Y quiero que el 100 no lo toque, para que no nos compliquemos tanto. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Fíjense, el 0 se ha mantenido. El 1 con el 100, ¿qué relación tienen? Digamos más 99, o puedo decir por 100, ¿no? Incremento el rango, puede ser. Pero ¿cómo lo puedo hacer acá? La idea sería de que este número aleatorio, sea lo que sea que ha salido, lo multiplique por, digamos, en este caso 100. ¿Eso qué va a hacer? Como es un número decimal y va a tener obviamente valores decimales, el 100 lo que va a hacer es mover la coma, pues en este caso 2 posiciones. Y así va a incrementar el rango. Si antes hubiera salido 0.34, como voy a multiplicarlo por 100 y va a recorrer 2 veces la coma, ese 0.34 se va a volver un 34. Fíjense. Abrir edit. No, aquí new, tal, aleatorio. Y ahora me sale 15.88. Si lo vuelvo a sacar, 79.95. Si lo vuelvo a sacar,
63.07. Y así, tal cual. Ahí, caray. Abrir editor. He incrementado el rango de mis valores aleatorios. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo, por el contrario, necesito que mi rango esté entre, por ejemplo, 10 al 50? Ahí ya no es tan complicado, digo, ya no es tan fácil. ¿Por qué? Porque el primer valor ahora sí cambia y el segundo también. Entonces uno diría, bueno, al 0, ¿por cuánto lo puedo multiplicar para que dé 10? En realidad por nada, o sea, es 0. Todo lo que multipliquemos siempre lo va a absorber. Al 1 lo puedo multiplicar por 50. Sí, sencillo. Pero el primer valor es el que me va a sacar canas. Y bueno, aquí esto lo manejaré como abierto para que no haya errores. Una forma, o bueno, la forma en la que se tiene que calcular esto, es decir, 100 menos 0, ¿cuánto es? 100. Entonces, este es el valor por el cual tengo que multiplicar. Aquí, 50 menos 10 da 40. Este es el valor por el cual tengo que multiplicar, no 50. Ahí. Pero en ese caso nunca voy a obtener el 50 si estoy multiplicando por 40, es decir, solo va a ir de 0 hasta el 39. Nunca voy a estar con rangos mayores a eso. Sí, pero para eso sirve el segundo dato. Es decir, a este número aleatorio lo tengo que multiplicar por 40, ¿no? Y a lo que sea que salga, como segundo paso le voy a sumar 10, ¿no? Acá en este otro caso sería multiplicarlo por 100 y luego sumarle 0, que pues no afecta en nada. Por lo tanto, acá la fórmula, ¿cómo sería? Para el mat.random, si yo tengo un intervalo de x a y, con y cerrado, lo primero que tengo que hacer es sacar la cantidad, ¿no? La cantidad. Esto va a ser y menos x, suponiendo que y es mayor, obviamente, ¿no? Y luego tengo que decir cuánto le tengo que sumar. Eso va a ser igual a x, ¿no? Entonces a este mat.random, tengo que multiplicarle por esta cantidad que yo he encontrado. Y luego, cuando todo eso acabe, le sumo este valor, ¿no? Sea lo que sea que valga. Y así siempre va a dar. Fíjense acá. Le multiplico 100 menos 0, pues por 100, ¿no? Por 100. Y le voy a sumar 0, pues el 0 no me va a quitar de nada y hemos visto que daba el resultado adecuado. ¿Qué sucedería en este caso? Veamos. Si yo lo multiplico por 40 y luego le sumo 10, ¡ay caray! Que mi mouse se tranca. Chale. Ahí está, al seleccionado. Aquí. Entonces, si ahora saco un número aleatorio, tendría que estar entre el rango de 10 a 50. Veamos. Me salió un 15. Bueno, ha salido bien. Puede ser suerte. Ha salido un 46. Puede ser suerte también. Ha salido un 14. Ha salido... ay caray. No quería hacer clic en ese. Ha salido un 17. Ha salido un 36. Y como ven, nunca va a salir un valor que no esté dentro de ese rango. De rango de 10 hasta el 50 abierto. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero que el 50 sí salga? ¿No? ¿Qué pasa si es que yo quiero que vaya desde el 10 hasta el 50? Eso se puede hacer de varias maneras, ¿no? Una de ellas, simplemente teniendo en cuenta esto de los rangos, que va a ser siempre abierto el primero, digo el último,
En vez de decirle 50, pues le digo 51. Así de simple. Y aquí en vez de decirle 100, pues le puedo decir 101. Y el cálculo va a seguir igual, ¿no? Entonces acá, fíjense, abrir editor. Esto saldría 41, simplemente por ese cambio. Y ahora está habilitado para que el 50 también salga, ¿no? Entonces aleatorio. Ahora pues de que salga muy complicado va a ser. Bueno, ahí está 49, está casi. Bueno, ya hasta que salga va a ser más complicado, pero tendrían que seguir ese mismo chiste. Ahora, aquí el problema es de que pues nosotros necesitamos de que ese número aleatorio no sea decimal, sino queremos que sea un entero. Quiero que sea un entero. ¿Cómo lo hago? Lo digo más que todo por el enunciado, ¿no? Porque aquí dice que tiene que ser de 3 cifras. Ya ustedes tal vez se hacen una idea de cómo hacer para que entre dentro de este rango, en base a lo que hemos hablado. Sin embargo, salían números con decimal. ¿Cómo hago yo para que este número, que estaba en un decimal, se vuelva entero? Entonces, allí existen dos formas. Convertir decimal a entero. Entonces acá la lógica matemática nos dice, bueno, pues para convertir un decimal a entero se sigue la regla de redondeo, donde tenemos que fijarnos en los decimales y si el decimal fuera mayor a 5, mayor o igual a 5, creo que así se trata, entonces debería pasar al siguiente, ¿no? Debería elevarse 1 y así, ¿no? Pero bueno, ahora la pregunta es ¿cómo hacemos eso en programación? Es muy complicado. Pues para ello, pues Java ya tiene dos alternativas. Una que es el casting. Esto no sé muy bien cuál es la traducción literal, pero digamos que en Java el casting se puede como que interpretar a que estás encajando a la fuerza, ¿no? Esto sería el típico momento en el que, digamos, de niños estábamos armando un rompecabezas y una pieza no entraba. Y nosotros todo tercos decíamos, no, esta pieza es aquí porque yo lo digo, porque yo estoy bien y el mundo está mal. Y tratábamos de golpearlo con toda la fuerza, ¿no? Capaz y hacíamos que entre. O capaz y se rompía o se doblaba y pues ya valimos, ¿no? Entonces el casting es eso. Existe el riesgo de que de verdad sea compatible, ¿no? Como para que yo pueda encajarlo, siguiendo ese caso del rompecabezas. Quizás la forma y todo encaja perfecto, entonces yo con un pequeño golpe pues ya lo voy a hacer entrar en su lugar. Pero puede que exista el otro caso donde yo esté tratando de meter una, no sé, un círculo donde va un triángulo y nada que ver. Entonces el casting lleva ese riesgo, ¿no? Entonces es riesgoso. Esto del casting funciona para varias cosas. Por ahora, digamos, lo vamos a manejar solo con números. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, tengo un double? Le voy a llamar pi. ¿Y que va a ser 3.14? Y ese pi yo quiero que entre en un entero. Entonces, siguiendo la regla de casting, ¿qué va a pasar? Le tengo que decir, ok, este valor de pi, ¿no? Este valor de pi, lo voy a encajar a la fuerza en un entero. Entonces, eso de encajar a la fuerza se hace así. Paréntesis y dentro el tipo de dato al que yo quiero que entre a la fuerza. Fíjense acá. Si yo tuviera el mismo caso, double pi, que va a ser igual 3.14, y mi mouse de nuevo, ahí, y tengo acá int n, que va a ser pi también. Esto de acá me va a salir un error. ¿Por qué? Porque son tipos incompatibles. Pero ¿qué pasa si yo uso casting? ¿Qué pasa si yo lo encajo a la fuerza? Y le digo, no, este pi quiero que tú lo vuelvas un entero. Y tal cual, no me ha botado error.
esta vez no me ha botado error. Pero ¿qué es lo que ha guardado? ¿Habrá hecho un redondeo? ¿Habrá calculado algo? Fijémonos. Dice n es 3. Genial. Pero ¿qué pasa si ahora manejo, no sé, otro decimal? Double decimal. Que va a ser, yo qué sé, 3.7. ¿No? Esto por reglas de redondeo debería ir a 4. ¿No? Debería ir a 4. Y voy a seguir la misma regla con mi número. Voy a encajarlo a la fuerza este decimal. Veamos qué es lo que ha guardado. Un 3. Entonces uno diría, no, pero es que no está redondeando bien. No es lo que yo esperaba. En eso consiste el casting. El casting no es redondear. El casting es prácticamente encajar. Por lo tanto aquí, ay caray, analizando este número, yo sé que existe una parte entera. Y sé que existe una parte decimal. Entonces, si yo estoy tratando de encajar este número en un entero, ¿qué cosa nomás va a poder pasar? La parte entera. Solo esto va a poder pasar. Lo decimal, pues ni siquiera va a llegar al destino, por así decirlo. Entonces, el casting lo que hace es prácticamente cortar un número decimal para que solo pase la parte entera. La otra opción que nosotros tenemos es el round. Ay, caray. Round. Esto de aquí es de la librería Math y es el redondeo. Esto de aquí es lo que quizás muchos esperan, ¿no? Y que si yo tengo acá un número decimal, double pi, o le voy a poner otro valor, ¿no? Double decimal le voy a poner, que va a ser igual 3.7. 3.7. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo utilizo? Math.round. Y aquí le mando el valor decimal que quiero redondear. Y esto Java solito se va a encargar de redondearlo. Fíjense. Aquí tengo mi variable decimal que vale 3.7. Si yo quiero redondearlo, math.round decimal. Y 4. Pero, para los que sean un poco más observadores, fíjense que aquí me ha respondido 4 y dice long. No dice int, como estamos acostumbrados. El problema con esto, nuevamente por los rangos, por los dominios, yo les había dicho que double suele ser mucho más grande que un entero, ya en términos de Java, ¿no? En la vida real también los decimales son mucho más grandes que los enteros. ¿Qué es lo que sucede? De que ese long representa un número entero, sí es verdad, pero de mucho más, de mucha más capacidad, de muchos más dígitos que el entero que nosotros utilizamos. Fíjense, si en un entero máximo entero, digamos, el máximo entero que yo me puedo imaginar es 999999999, así digamos, ¿no? Digamos este. Me va a botar un error. ¿Y qué es lo que dice? El número entero que tú estás tratando de ingresar es muy largo. ¿Qué pasa si en este caso utilizo long? Aquí de nuevo me va a decir, no, el número es muy largo, no puedes utilizarlo. Pero lo que pasa con long es de que para un número tengo que utilizar la letra L al final. Y fíjense, ahí no me bota error. No me bota. Entonces, tenemos dos alternativas para manejar números enteros. Los int, que tienen un rango de valores, y los long, que tienen un rango de valores también, pero es mucho más extenso que un int normal. Entonces, como double, ¿dónde está? Como double de por sí ya es grande, Java dice, bueno, si convierto un double a entero, posiblemente no entre dentro de un tipo int.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Para evitarme problemas, lo voy a volver un long, ¿no? Por si acaso, por si es que fuera demasiado grande. Entonces eso hace. Ahora, esto de acá, como ya les había mencionado, va a responder un long. Pero ¿qué pasa si yo ese long en realidad lo quiero volver un int? Pues no me queda más de otra que usar esto, ¿no? Un casting. Entonces, cuando yo haga el mat.round, donde está este mat.round, lo puedo castear, puedo hacer que encaje en un entero. Y fíjense, ahora me sale que la respuesta es 4, pero ha salido en formato de entero, ya no ha salido en formato de long. Eso es lo que nosotros tendríamos que hacer. Pucha, y mi mouse, maldita sea. Ahí está. Eso. Entonces acá, este mat.random, que me va a devolver un número, un número decimal, yo lo que quiero hacer es, no sé, castearlo. Si es que quisiera castearlo, entonces lo pongo ahí int, hago que encaje, y aquí me va a salir int, ¿no? Y esto va a ser de tipo int también. Todo bien. El problema con esto es de que, pues si el valor, no sé, fuera 31.9999, lo que me va a entregar el casting es 31, tal cual. Pero si fuera por el contrario, con el mat.round, ese 31.9999 se va a volver un 32. Entonces aquí depende mucho de lo que ustedes estén buscando. Tengan en cuenta el tipo de rango. Porque, ¿qué va a pasar? Si el mat.random me da valores hasta el 50, si yo utilizo redondeo, puede que haya salido un 49.9 y eso me va a botar un 50. Entonces, si ese 50 dentro de mi perspectiva no me sirve, pues entonces voy a estar en problemas. Pero si por el contrario, si me sirve y yo más bien quiero que salga el 50, pues entonces perfecto, ¿no? Así que ahí depende mucho de lo que ustedes estén haciendo. Ahora, dada esa explicación, ¿cómo deberíamos hacer este ejercicio? Perdón, me he alargado un poquito, pero creo que era importante que lo sepan. El tema de los aleatorios, yo creo que se los voy a dejar a ustedes para que lo hagan, o creo, voy a ir avanzando en lo que pueda, ¿no? Y de ahí el resto quizás hasta ustedes lo pueden realizar, ¿no? Lo de los noves. ¿Qué es lo que dice de los noves? Los noves dice que tienen un número que los representa, que es de 3 cifras. Si no estoy mal, ¿no? Son entes numéricos, todo en... Ok, ¿no? Entonces dice que tienen un número. Private, int, número, ¿no? Tienen un número que los representa. Eso de momento, no me dice ningún otro dato más de los noves. Por lo tanto, paso al constructor. Nove. ¿Necesito información para este nove? ¿Algo que tenga que ingresar el usuario? No. ¿Por qué? Porque el número dice que tiene que ser aleatorio. Entonces, para que mi número sea aleatorio, utilizo mat.random. Ahí está. Pero este mat.random me va a devolver un número decimal. Como ven, ahí ya me está botando error. Entonces iré por partes. Aleatorio. Voy a necesitar un número aleatorio, pero ese número aleatorio tiene que estar en el rango de 100 hasta 999, inclusive, ¿no? Es decir, cerrado. Pero como nosotros no manejamos este último valor del intervalo como cerrado, siempre lo hemos manejado abierto, entonces tenemos dos opciones. Si lo quiero manejar así, con cerrado, entonces tengo que utilizar mat.round. Si lo quiero así. Si por el contrario no quiero usar mat.round, entonces tengo que modificar el intervalo de 0 a 1000, digo de 100 a 1000, y aquí tengo que usar casting, ¿no? Esas son las dos alternativas. Esto por si acaso, que no se me pase,
es abierto, ¿no? Si fuera ese el caso. Yo lo que voy a utilizar es el intervalo abierto, ¿no? Entonces, aquí ya saben ustedes qué es lo que habría que hacer. 1000 menos 100, eso va a dar 900. Por lo tanto, tengo que multiplicarlo por eso, por 900. Y luego le tengo que sumar el primer dato del intervalo, es decir, más 100. Eso ya en teoría me entregaría un número que esté dentro del intervalo, pero va a ser decimal. Entonces, yo quiero que mi número sea ese número aleatorio que he encontrado, aleatorio, pero como este es decimal, yo quiero convertirlo a un entero. Entonces lo casteo, lo encajo a la fuerza. Y listo. Entonces veamos si funciona. Vengo acá, no ve, y me dice 273. Genial. Me creo otro, por si acaso, para ver si es que de verdad sale aleatorio. Y este dice 793. Me creo un tercero, por si acaso. Y este tercero dice 833, ¿no? Entonces, como ven, está funcionando, está dando un número aleatorio de 3 cifras. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente dice que pueden ejercitarse y así reducir la cantidad de dígitos. ¿Cómo se ejercitan? Dice se suman sus dígitos de las centenas y las unidades y se resta el dígito de las decenas. Ok. ¿Cómo haríamos esto? Dice que primero necesitamos un método ejercitar, ¿no? ¿Por qué es un método? Porque está hablando de una acción, ¿no? Todo nove se puede ejercitar. Ahora, ¿qué va a hacer este ejercitar? Lo que dice, y bueno, eso también pasa en la vida real, cuando uno se ejercita es como que tiende a adelgazar, ¿no? Entonces, dice que cuando un nove ejercita, va a modificar, ¿no?, su número, dependiendo de lo que salga. ¿Y qué va a suceder acá? Como es una modificación, yo en realidad no estoy esperando ningún resultado. Más bien yo quiero que cambie algo ahí adentro. Entonces, si yo quiero que cambie algo acá adentro, se dice void. Es decir, no estoy esperando respuesta. Listo. Así tal cual. ¿Qué va a suceder acá? Así para ayudarles, porque quizás es algo un poco complicado al principio, ¿cómo puedo obtener las centenas, las decenas y las unidades? ¿Cómo se hace esto? Pues sencillo. Si yo tengo un número, por decir, no sé, si n vale 123, ¿cómo haría para yo obtener este número? Este de acá. El de las centenas. Yo sé que es un 100. Y sé que para acceder hasta este punto he tenido que recorrer dos cifras, ¿no? Dos valores. Entonces, para el de las centenas, lo único que tendrían que hacer en este caso es n dividido entre 100. Es decir, su número, sea lo que sea que valga, lo dividen entre 100. 123 dividido entre 100, esto no va a salir exacto, sí, pero este valor a la izquierda es un entero. Este valor a la derecha es otro entero. Entonces la respuesta también va a ser de tipo entero. No le va a interesar los decimales. 123 dividido entre 100 es a 1. Casualmente el valor de las centenas. En el caso de las decenas, ¿cómo tendríamos que hacer? En el caso de las decenas, ya no me sirve esa lógica, ¿no? De decir, para las decenas yo he recorrido 1. Entonces n dividido entre 10. 123 dividido entre 10. Esto me da 12, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es el 2. Entonces no hay una forma, así digamos, tan directa de resolverlo. Tienen que hacerse dos pasos por lo menos. Si yo ya he obtenido el 12,
a través de una división entre 10, a mí lo que me interesaría sería este último dígito. ¿Y cómo obtengo el último dígito? Uy. Para obtener el último dígito, si yo hago una división entre 10 de esto, ay, caray. Si yo hago una división entre 10, el resultado acá va a ser 1 y el residuo va a ser 2. Casualmente lo que yo necesito. Entonces, a mí lo que me interesa es que de una división entre 10 yo obtenga el residuo. Algo que ya habíamos hablado en su momento. Entonces, de este nuevo valor, yo lo que quiero es el módulo 10, ¿no? Ese módulo 10 me va a responder el 2, lo que yo estaba buscando. Y para las unidades, así para ir terminando, esto es mucho más sencillo. Directamente en el módulo 10. Así tal cual. Entonces, en el caso del 123, módulo 10, ¿qué me va a responder? Pues 3. Tal cual. Los tres valores por separado. Entonces, esto para ya dejárselos y ustedes tal vez lo pueden terminar. Si no me dicen y pues ya la siguiente semana lo terminamos este ejercicio, no hay problema. O si no yo lo resuelvo nomás y les paso resuelto, aunque la explicación no estaría. La centena sería que de mi número lo voy a dividir entre 100. Las decenas va a ser que mi número lo voy a dividir entre 10, pero una vez de que eso termine, por eso lo pongo en paréntesis para que esa parte se resuelva primero, lo que quiero es el módulo 10, es decir, el último dígito. Y acá, número, módulo 10. Listo. Con eso obtengo los tres valores y de ahí ya pueden hacer ustedes la operación de ejercitar. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta. Ok, creo que no. Entonces, hasta ahí dejamos la clase de hoy. Voy a tratar de resolverlo, el ejercicio, y se los paso ya resuelto para que ustedes lo puedan analizar. Y de ahí me preguntan cualquier cosa, ¿no? Si es que alguna parte no llegaran a entender. Lo más importante por ahora es esto de math. Les recomiendo que ustedes vayan a investigarlo. Librería math de Java ponen en Google y de seguro les va a salir bastante información. Pero bueno. Eso sería todo por la clase de hoy. Nos veríamos el siguiente martes, queridos estudiantes. Un gusto. Hasta luego. Luego, sí. Hasta luego. Hasta luego.